A leer nuestra escritura en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, verso 1 y 2. We're going to read our scripture in Galatians chapter 6 and verse 1 and 2. Dice así la palabra del Señor: It says like this, the word of the Lord. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre. Brethren, if any man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such one in the spirit of meekness. Considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Considering thyself, lest thou also be tempted. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. Oremos al Señor. Let us pray. Padre, te damos muchas gracias en esta noche Heavenly Father, we give you many thanks this evening por la presencia de cada uno de tus hijos e hijas. for the presence of every single one of your daughters and sons. Pero estamos muy agradecidos But we are really grateful por tu presencia entre nosotros. for your presence among us. Es tu promesa, Señor, Is thy promise, O que Lord, donde tu pueblo se reúne en tu nombre, where thy people gather in thy name, tu Espíritu Santo estaría en medio de ellos. thy spirit will be in their midst. Padre, yo sé que Satanás también está presente I know, Father, that Satan is also y present. él conoce muchas maneras And he knows many ways para robarse nuestras to bendiciones. steal our blessings. Pero te pedimos que reprendas a Satanás, But we ask you to rebuke the devil, que limpies nuestra atmósfera, that you clear our atmosphere, que sujetes cada uno de nuestros espíritus that you subject every single one of our y spirits, que tomes control por tu Espíritu Santo, and that you take control by your Holy Ghost, del que habla y el que traduce, of the one who speaks, the one who y de translates, aquellos que escuchan. and those who hear. Bendice a nuestros niños Bless our babies, para que tengan paz y paciencia, for them to have peace and patience, y que cada uno de nosotros podamos entrar en el espíritu de tu palabra. and that every single one of us can enter in the spirit of thy word. Que tú bendigas a los que están aquí presentes That you bless the ones who are present y here, aquellos que escucharán esto después. and those who will hear these things later. Revélanos tu palabra. Reveal thy word. Danos un corazón lleno del Espíritu Give Santo us a heart full of the Holy Ghost, para que podamos entender tu palabra como tú la for hablas. us to be able to understand thy word in the way that you speak, Que podamos entender el propósito de estas cosas. that we may understand the purpose of these Nos things. ponemos en tus manos We en el place nombre del ourselves in your Señor hands in Jesucristo. the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Estoy muy contento I'm en really esta happy noche in this evening porque mi hermano pudo traer a su familia. because my brother could bring his family. Estoy muy contento de ver a nuestra hermana I'm con really happy to nosotros. see our sister with us. Creo que ha sido un día muy cansado para ella. I believe it has been a really tiring day for her. Pero en la presencia del Señor podemos recibir fuerzas. But in the presence of the Lord, we can receive strength, Y queremos orar por ella siempre. and we will always want to pray Porque for her. sabemos que para Dios no hay nada For we imposible. know there's nothing impossible for the Y Lord, todo es posible para aquellos que and creen. everything is possible for those who believe. Continuamos estudiando el tema en esta noche. We are studying the subject this evening. Estamos hablando de la disciplina de Cristo en la iglesia. We're speaking about the discipline of Christ in the church. Y yo, después de todo el estudio que hemos tenido hasta And hoy, after all the study that we have until today, creo que tal vez el tema no era muy apropiado. I believe the subject wasn't so appropriate. Yo quisiera haberlo llamado I would like to call it la ley de Cristo. the law of Christ. Pero es para que fuera más fácil de recordar But it was for us to be to easy to remember de que hablamos sobre disciplina en la iglesia. that we speak about discipline in the church. Pero realmente ahora entendemos But in reality, now we understand que Dios no le ha dado a la iglesia la autoridad that God hasn't given the church the authority de aplicar disciplina a las personas to apply discipline to the people o a un creyente que ha caído en or to pecado. a believer that has fallen in sin. Dios nunca nos dio esa autoridad. God never gave us the authority. Él reserva esa He autoridad para él keeps that mismo. authority for himself. Él disciplina a sus He hijos. disciplines his Porque así children. dice la Biblia. For that's what the Bible says. El Señor a The quien Lord, Él ama, whosoever he castiga. loves, he chastens. Entonces, no es la iglesia la que puede castigar. It's not the church that can punish. Solo Dios puede castigar a sus hijos.
Only God can punish his Pero children. estamos estudiando el capítulo 18 de Mateo. But we're studying chapter 18 of Matthew. Y en todo ese capítulo, And in that whole chapter, Jesús está hablando sobre este problema. Jesus is speaking about this issue. ¿Qué pasa con un hermano que está caminando en pecado? What happens with a brethren that is walking in sin? No una persona que ha cometido una falta, Not a person that has made a mistake, sino una persona que está caminando en pecado but a person that is walking in sin y ni siquiera se arrepiente. and they don't even repent. Y dice que es un And cristiano. they say they are Christians. Entonces de eso nos está hablando Jesús. Of that Jesus is speaking of. Hemos estudiado las instrucciones de Jesús. We have studied the instructions of Jesus. Pero y vimos que la iglesia tiene el mandamiento And we saw that the church has the commandment de hacer 3 llamados a esa to persona. do 3 calls to that person. El primer llamado The first es calling, si tu hermano está caminando en pecado, if thy brother is walking in sin, ve y habla y dile su falta. go and tell him his fault. Pero solo tú y él solo. Only you and him alone. Pero si no te escucha, But if he doesn't listen, vamos al segundo llamado. we're going to go to the second calling. Traemos a 2 testigos con We nosotros bring forth 2 witnesses with us, y entonces hablamos con él otra vez. and then we speak with him once again. No para regañarlo, Not to scold him, sino para llamarlo al but arrepentimiento, to call him unto repentance. para mostrarle su error To show him his y mistake mostrarle la gracia de Dios. and show him the grace of God. Entonces, pero si esa persona rechaza el But if segundo that llamado, person rejects the third calling, ahora llega este problema, llega a la iglesia now this issue comes to the church, y se convierte en un asunto público. and it becomes a public matter. Todo ha sido en privado, Everything has been in pero private, hasta cuando llega este momento, but when it reaches this point, Jesús dijo, dilo a la iglesia. Jesus said, tell it to the church. El hermano Branham dice, Brother Branham says, díselo al pastor, tell it to the pastor, porque el pastor va a tomar una decisión for the pastor is going to take a decision de darle a esa persona un tiempo to give that person a time para que se arrepienta. for it to repent. Y si no se And arrepiente, if they don't repent, entonces vamos a entregarlo en las manos de Dios. we're going to give it to the hands of the Lord. Esa es la revelación del mensaje. That's the revelation of the message. Nos gusta la palabra entregar a Satanás. We love the word to give to the devil. Nos gusta Hand ese it to the devil. sonido. We like that Pero eso sound. no es lo que el hermano Branham But reveló. it's not what Brother Branham revealed. El hermano Branham dijo, Brother Branham said, nosotros se lo entregamos a Dios. we give it unto God Porque yo no tengo negocios con Satanás. because I don't deal with Satan. Si alguien habla con el diablo, If ese somebody es su speaks with the problema. devil, that's their problem. Pero nosotros se lo entregamos a Dios. But we give it unto God. Y Dios va a tomar la decisión And God will take the de decision cuál va a ser el castigo. of which one is going to be the En punishment. el libro de Hebreos, capítulo 7, In parte the 1, book of Hebrews, chapter 1, chapter 7, verse 1, el párrafo 79. paragraph 79. Si él no se reconcilia, entonces díganselo a la iglesia. If he will reconcile, then tell it to the church. Y la iglesia lo despedirá y no tendrá más comunión con él. And the church will dismiss him and have no more fellowship with him. Si él no escuchará eso, entonces la iglesia lo desata. He won't hear that, then the church lose him. Jesús dijo, lo que desatares en la tierra, yo lo soltaré en el cielo. Jesus said, what you lose on earth, I'll lose in heaven. Lo que atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. What you bind on earth, I'll bind in heaven. Escucha estas palabras. Listen to these Ese words. es el poder de la iglesia. That's the power of the church. ¿Quiere decir que la iglesia tiene poder para quitar los nombres del libro de la vida? Does it mean that the church has power to take away the names of the book of life? No tenemos ese poder. No, we don't have that power. ¿Cuál es el poder de la iglesia? What's the power of the church? Es el poder de quitar nuestras manos It's the power to take away our hands y entregarlo a Dios. and give it unto God. Eso es lo que sucede. That's what happens. Porque la iglesia protege a cada uno de sus For cristianos. the church protects every single one of his Y Christians. mientras la iglesia tenga sus manos sobre una persona, And while the church has his hands upon a person, Dios no puede tocarlo. God cannot touch him. Pero el poder de la iglesia But the power of the church es que podemos quitar nuestras manos de él is that we can put away our hands from y it, quitar la protección de la iglesia. and take away the protection of the Es church. algo muy sencillo. It's something really Se lo simple. entregamos a Dios, We give it unto God. lo ponemos en las manos de We Dios place it in the hands of God, y luego quitamos nuestras manos. and then we put away our hands. Dios es el que está a cargo en todo. God is in charge in everything. El hermano Branham dice en preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo. Brother Branham says in questions and answers
scriptures on the Holy Ghost, Párrafo 102. paragraph 102. Ustedes, Tabernáculo Branham, hagan esto. And you, Branham Tabernacle, do that. Escuche lo que dice el hermano Branham. Listen to what Brother Branham says. Porque mientras ustedes lo retengan, él está bajo la sangre. Because as long as you're holding him up, he's under the blood. Mientras la iglesia no no obedezca los mandamientos de Dios, While the church doesn't obey the commandments of God, ese pecador está bajo la sangre. that sinner is under the blood. Y sigue haciendo lo mismo una y otra vez todo el And tiempo. he just keeps doing the same old thing over and over and over all the time. ¿Ve usted por qué muchas veces las iglesias se llenan de pecadores? Do you see why many times the churches get filled with sinners? No es el problema no es el pecador. The problem is not the sinner. El problema es la desobediencia de la The iglesia problem is the disobedience of the church de cumplir los mandamientos de of Cristo. fulfilling the commandments of Christ. Ese es el problema. That's the issue. Porque la sangre de Cristo Because the blood of Christ protege a la iglesia, protects the church, y una persona comienza a caminar en pecado, and a person starts walking in sin. la sangre de Cristo lo está protegiendo. The blood of Christ is protecting Es the algo person. maravilloso. It's something marvelous. Reuníos y lo entregáis al diablo para la destrucción de la carne, para que su espíritu pueda ser salvo en el día del Señor. You get together and turn him over to the devil for the destruction of the flesh, that his spirit might be safe in the day of the Lord. Y mire entrar el látigo de Dios. And watch the whip of God come in. Mire cómo el diablo se apoderará de él. Watch the devil take a hold of him. Ese es un espíritu maligno que lo agarra. That's an evil spirit gets him. Y ese muchacho, dice, está hablando del fornicario de Corinto. He's speaking about the fornicarius of Corinthians. Ese muchacho aquí se enderezó, regresó. And this boy here, straightened out, he come back. Redescubrimos en 2 de Corintios donde realmente se limpió delante de Dios. We find out in 2 Corinthians where he really cleaned up before God. Escuche. Listen. Esas son palabras del mensajero. Those are words of the messenger. Ahora vea esto. Now look at El this. hermano Branham dice que esa es la forma de hacer regresar a ese cristiano. Brother Branham says that's the way to make that Christian to come back, Y no va a regresar to return. feliz. And he will return happy. Va a regresar con un castigo muy duro. He will come back with a punishment El really hermano hard. Branham dice que va a regresar gateando a la Brother iglesia. Branham said that he's going to come crawling to the church. Dios lo va a forzar a arrepentirse. God will force him to repent. Ahora, para Now. nosotros estas cosas son terribles For us, these things are terrible. porque pensamos primero en la vergüenza. Because we think first in the shame. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir la gente? What will happen? What will the past people say? Pero hermano, no hay nada más grande But my brethren, there's nothing que el greater verdadero arrepentimiento. than true repentance. Dios honra a las personas que se arrepienten. God honors the people who repent. El hermano Branham dice que el rey David Brother Branham said that the King David era un hombre conforme al corazón de Dios. was a man according to the heart of God. Y un hermano predicador me dijo, And a brother preacher told me, yo creo que David era un hombre de acuerdo al corazón de I Dios, think David was a man according to the heart of God. pero cuando ya estaba viejito, But when he was really old already, cuando era joven, no, él era when un he was adúltero. young, no, he was an adulterous. Pero eso no es lo que la Biblia But dice. no, that's not what the Bible said. Dice el hermano Branham que él Branham era de says acuerdo al corazón de That he Dios. was according to the heart of Porque God. cuando ese hombre cometía un error, Because when that man make a se mistake, arrepentía he will rápidamente. repent quickly. Dios ama el God arrepentimiento loves rápido. the quickly repentance. El arrepentimiento verdadero The true repentance es una cosa de gran valor para is a Dios. thing of great value to God. De acuerdo al hermano Branham, According to Brother Branham, cuando una persona reconoce su error, when a person recognizes their mistake, el hermano Branham dice que ese es el más grande milagro. Brother Branham says that that's the greatest miracle. Escuche eso, hermano. Listen to this, my brother. Entonces no es algo vergonzoso, So it's nothing shameful. es algo maravilloso It's something marvelous. que una persona que ha caído en That a pecado person that has fallen in sin regrese y se arrepienta. returns and repents. Si esa persona piensa que eso es una vergüenza, If that person thinks that's a shame, es porque no es delante de Dios que está parado. it's because they're not standing before God. No está parado ante la gente. They're standing before the Y él people. tiene vergüenza de la And they gente. had shame of the people. Pero delante de Dios But before es God, la cosa más hermosa. is the most wonderful thing. Estaba leyendo algo
I was reading something acerca de los maestros judíos. about the scholars, the Jewish scholars. Hay un gran rabí muy famoso. There's a great rabbi, really famous. Es llamado Maimónides. He's called Maimonides. Maimónides. Maimónides. Este hombre es de los maestros más grandes de Israel. This man is one of the greatest teachers in Israel. Él dice estas palabras. He says these words. Aquel hombre que se arrepiente y confiesa sus faltas That man who repents and confesses their sins está en un nivel espiritual superior is in a superior spiritual level. que aquel justo que nunca ha pecado. Wow. Then that just, that righteous that had never committed sin. Y que aquel que no tiene nada de que arrepentirse. And now that one who has nothing to repent about. Imagínense lo que creen los judíos. See, imagine what the Jewish people believe. Mire estas palabras Look at these words. para que usted las lea. For you to read them. Mire, en el lugar donde se encuentran los arrepentidos, In the place where the repentance are, ni el más justo de los hombres podría estar parado. not even the righteous of men could be standing. Esas son palabras del maestro Maimónides. Those are words of the teacher Maimonides. Usted dice, eso no es cierto. You may say that's not true. El justo es mayor. The righteous is greater. No es lo que la Biblia This is enseña. not what the Bible teaches. Y él nos da un ejemplo. And he gave us an example. Usted sabe que el pueblo de Israel hoy You know that the people of Israel son today llamados judíos. are called Jews. Antes era Israel. Before it was Israel. Porque antes eran 12 tribus. Because before there were 12 tribes. Y Judá era solo una de las 12 And tribus. Judah was only one of the 12 Pero tribes. en este tiempo, But in this time, todo el pueblo de Israel all the people of Israel son llamados judíos. are called Jews. ¿Por qué no se llaman rubenitas Why are they not called Reubenites o josecitas? or Josephmites? No. Dios los llamó God called judíos. them Jews. Esa es la única tribu que está hasta este día. That's the only tribe that lasted until this day. Y este maestro judío And dice this teacher, Jew teacher que says, si usted lee toda la Biblia en orden, if you read the whole Bible in order, en el récord de la Biblia, in the record of the Bible, Judá es la primer persona que se arrepintió. Judah is the first person who repented. Escuche eso. Listen to that. Usted no va a encontrar antes de Judá You won't find before a Judah otra persona que se arrepintió. another person that will repent. Nadie se arrepentía. Nobody will repent. Todo el mundo hacía bien o hacía mal Everybody will do right or wrong, y nadie se arrepentía. and nobody will repent. Ni siquiera los hermanos de José se arrepintieron. Not even the brothers of Joseph repent. Simplemente recibieron perdón. They only receive forgiveness. Pero no da la Biblia una evidencia de que ellos estaban But the arrepentidos. Bible doesn't show an evidence that they will repent. Pero Judá se arrepintió. But Judah repented. La Biblia dice The Bible said que la idea de vender a José como esclavo that fue de the Judá. idea of selling Joseph as a slave was of Judah. Los demás querían matarlo. The other ones want to kill him. Pero él dijo, ¿por qué lo vamos a matar? But they said, why are ¡Vendámoslo! we going to kill him? Let's just sell it out. Él no estaba pensando en salvarlo. He wasn't thinking about saving Él him. estaba pensando en el dinero. He was thinking about the profit. Amen. Amen. Pero cuando lo vemos a él delante de José, But when we see him before Joseph, cuando José está a punto de convertir en esclavo a Benjamín, when Joseph is about to make a slave out of Benjamin, Judá se levanta. Judah stands up. Y él está dispuesto a ser esclavo en lugar de su And he's hermano. willing to be a slave instead of his Ese brother. hombre había cambiado de mente. That man has have a change of mind. Ese hombre se había arrepentido. That man have repented. ¿Cuántos recuerdan la historia How many remember the story of de la nuera de Judá? the sister-in-law of Judah? No, Esa mujer llamada era daughter-in-law. daughter-in-law. Ajá. Daughter-in-law Ella, of Judah. ella era, su nombre era Tamar. Her name was Tamar. Y también Judá hizo cosas malas contra ella. And also Judah made bad things against her. Pero dice la escritura But que the scripture Judá lloró amargamente por lo que había hecho. Judah cried bitterly Y, for what he had y él done. dijo estas palabras: And he said these words. mujer, tú eres más justa que yo. Woman, thou art more
more righteous than I am. Entonces, él es el primer hombre en la Biblia So he's the first man in the Bible que se mostró arrepentimiento. that he showed repentance. Mire qué cosa más hermosa. Look at this beautiful thing. El nombre Judá significa agradecido. The name Judah means grateful. Pero después de ese tiempo, But after that time, la palabra Judá the word Judah, también significa en hebreo it means also in Hebrew, arrepentimiento y confesión. repentance and confession. Después de eso, After that, su nombre fue un símbolo de his arrepentimiento. name was a symbol of repentance. De acuerdo a este maestro, According to this teacher, dice que por eso es que Dios escogió it says that that's why God chose a Judá como aquel que iba a traer al Mesías. Judah for that one that was going to bring for the Messiah. Porque el Mesías solo viene a los arrepentidos. For the Messiah only comes to the ones who repent. Aquellos que no se arrepienten de sus Those pecados. who will never repent of their sins. Aún en esta noche Even in this evening, no van a ver al Jesucristo. they won't see Jesus Christ. Pero aquellos que se But arrepienten those who repent, verán la gracia del they will Mesías. see the grace of the Messiah. Entonces mire esa frase. Look at this phrase. En el lugar donde se para Judá, In the place where Judah stands, ni siquiera José se paró. not even Joseph stands. José era el perfecto, Joseph was the perfect one, pero Judá era el arrepentido. but Judah was the one who repentance. repented, ajá. Who repent. Entonces por eso está diciendo él eso. That's why he's saying that. Usted dice, pero eso dicen los judíos. And you may say that's what the Jews Pero say. mire lo que dijo Jesús. But look what Jesus said. Lucas 15:7. Luke 15:7. Yo os digo que habrá más gozo en el cielo I say unto you that likewise joy shall be in heaven por un pecador que se arrepiente over one sinner that repenteth, que el de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. more than over 99 just persons which need no repentance. No That's right. un justo. No one just. 99 justos 99 just. no valen lo que vale un It's arrepentido. not worth what is worth a one who repents. ¿Ve usted qué importante es para Dios el You see arrepentimiento? how important it is to God repentance? Es algo hermoso. It's something beautiful. Jesús vino a través de ese hombre Jesus came through that man, y eso nos está diciendo algo maravilloso. and that is something that is telling Mire us something Lucas amazing. 5:31. Look at Luke 5:31. Y respondiendo Jesús les dijo, And Jesus answering said unto los them, que están sanos no necesitan médico, they that are whole need no physician, sino los que están enfermos. but they that are sick. No he venido a llamar justos, sino pecadores I al came not to arrepentimiento. call the righteous, but sinners to repentance. Ve cuál es el objetivo del You Mesías. see what's the objective of the Messiah? Entonces, si una persona se Then arrepiente, if a person repents, ese encuentra gracia a la vista de he Dios. finds grace in the sight of God. Ahora, aquí hay algo muy importante. Now, there's something really important here. Cuando una persona entra a través de este proceso de reconciliación, When a person enters through this process of reconciliation, él puede rechazarlo he can reject it y recibir el castigo de and Dios. receive the punishment of God. Y cuando se recibe el castigo, se va a And when arrepentir. he receives the punishment, he will repent. Si es hijo de Dios. If he's a child of O God. también puede arrepentirse antes. Or he can repent before. Pero si esta persona llegó hasta el final del proceso But if this person reached the end of the process y viene y se arrepiente, and he constantly repents, entonces hay una manera correcta de arrepentirnos. there's a right way to repent. ¿Recuerda usted la historia de el joven Wesley Rasmussen? You remember the story about the young man Wesley Rasmussen? Amen. Estudiamos esa porción el culto We pasado. studied that portion the last service. Cómo este muchacho fue How this- llevado a través de este proceso Man was put in this process por su propio padre, by his own father, porque el padre era el pastor. because the father was the pastor. Entonces él recibió el castigo de Dios He received the punishment of God, y volvió arrepentido. and he came out with a repentance. Para que usted
usted recuerde esto. For you to remember Mire, this. ¿por qué no somos una denominación? Why are we not a denomination? Párrafo 2:14. Paragraph 214. Y el domingo siguiente, And the él following se Sunday, levantó en la iglesia. He was up before the church. Él dijo, he pecado ante Dios en la presencia de esta iglesia. He said, I had sinned before God in the presence of Me the church. negué a escuchar las palabras del pastor. I refused to hear the pastor's words. Me negué a escuchar al diácono aquí. I refused to hear the deacon here. Y dijo, le estoy pidiendo a esta iglesia que me perdone por el mal que he hecho así. And I said, I'm asking this church to forgive me for the evil that I had done like that. Dijo, Dios me ha perdonado la vida. Said, God has spared my life. Te digo, se alineó bien, dice el I hermano. tell you, he lined up right. Y eso es lo que se tiene que hacer, ¿ve? That's Dice, what you have to do, see? si ustedes lo hacen a la manera de Dios. If you just do it in God's way. Escuche esto, hermano. Listen to this, my brother. Porque esto es muy importante. For this is very important. Si esto no se hace de esta manera, If this is not done in this way, no está correcto ante Dios. it's not right before God. El arrepentimiento tiene que ser verdadero. The repentance has to be true. Hay muchas personas que se levantan There's many people who rise up cuando son confrontadas con su pecado. when they're faced against their sin. Y lo que hacen es justificarse a sí And mismos. what they do is to justify themselves. Se paran y dicen, sí, yo cometí este pecado, They stand now and say, yes, I pero, committed this pero sin. realmente no es mi But culpa. in reality, it's not my Es fault. culpa de otra persona. It's the fault of another Y person. comienzan a mostrar que ellos son víctimas. And they start showing that there are victims. ¿Ve usted la actitud de este joven? Do you see the attitude of this young man? Esta es la actitud del rey David. This is the attitude of King David. A ti, Señor, he pecado. To you, Lord, I had sinned. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. And I had done the evil before thy eyes. Hermano, cuando nosotros pecamos, My brethren, when we sin, en la persona que ha sido ofendida the person who has been offended es Jesucristo. is Jesus Christ. ¿Y cómo podemos venir a nosotros And how can we come a justificarnos a nosotros mismos? to justify ourselves? Él puede justificarnos. He can justify us. Pero si nosotros nos justificamos a nosotros But if mismos, we justify ourselves, estamos cometiendo un pecado peor que el que habíamos we cometido. are making a greater sin than the one we have made. Escuche eso, hermano. Listen to that, my Si un brother. hombre cae en pecado, una If a mujer cae en man falls pecado, in sin, a woman falls in y sin, después trata de justificarse a sí and mismo, then they try to justify themselves, está haciendo algo peor que lo que they're había doing hecho. something worse than what they had done before. En la Biblia podemos verlo. In the Bible, we can see it. Adán y Eva pecaron. Adam and Eve sinned. Entonces vinieron, cuando Dios vino delante de ellos, So when God came before them, ellos dijeron, they trataron de said, echarle la culpa al otro. they tried to blame at the other one. ¿Ve usted? Do you see it? Esa es la actitud del ser humano. That's the attitude of the human being. Esa es la actitud del pecador. That's the attitude of the sinner. Adán y Eva no estaban en comunión con Dios. Adam and Eve were not in Ellos communion with habían God. roto la unidad con Dios. They have broken unity with God. Habían caído al otro lado del abismo, al They have pecado. fallen to the other side of the abyss to sin. Entonces mostraron la naturaleza del pecado en ellos. So they showed the nature of sin in them. ¿Qué hiciste, Adán? What did you do, Adam? La mujer que tú me diste. The women that thou gave me Es culpa de ella y es is her culpa fault, tuya. and it's thy fault. Porque me diste una mujer mala. For that you have given me an evil woman. Y cuando vino a ella, Woman. And Ajá. when he came to her, no, no es culpa mía, es culpa de la she serpiente. said, it's not my fault, it's the serpent's ¿No fault. es esa la actitud de todo el mundo? Isn't that the attitude No, of everybody? yo fuera muy obediente a la No, I palabra. will be really obedient to the word. Pero mi esposa, But my wife, pero mi esposo, but my husband, pero mis hijos, but my children, pero el pastor, but the pastor, pero los hermanos, but the brethren, nunca acepta they never accept la responsabilidad de sus acciones. the responsibility of their Cuando actions. usted se arrepiente, When you repent, usted viene a decir, yo estoy equivocado. you call and say, I made a mistake, I'm wrong. No decir los demás están Not equivocados. saying everybody else is Usted wrong. viene a arreglar su problema con Dios. You come to fix your issue with Y God olvídese del problema de los demás. and forget about the problem of the others. Si los demás también son If culpables, the other ones are guilty also, que se arreglen también. they have to get fixed up Pero also. el problema es arreglarme yo mismo con Dios. But the problem is to fix myself before Y no God. voy a hacerlo a menos que me arrepienta de And verdad. I'm not going to do it unless I repent truly.
¿Recuerdan ustedes al fariseo que estaba orando junto al publicano? Do you remember the Pharisee who was praying next to the publican? Esa es la actitud de otras personas. That's the attitude of other people. Señor, aquí estoy en tu presencia. Lord, I'm here in thy presence. Yo sé que tengo errores, I know I have many mistakes. pero yo no soy como este But I'm not otro. like this other. ¿Se acuerdan que eso así dijo él? Do you remember that's what? Te That's what doy he said. gracias, Señor. I give all thanks all to Que you, yo tengo Lord. errores. I have mistakes. Yo cometo falta. I made little faults. Pero no como este. But no as him. ¿No es lo que todo el mundo dice? Isn't it that what Yo no everybody soy says? tan malo. I'm not that wicked. Yo nunca he matado a I have nadie. never killed anybody. Yo nunca he cometido I have crimen. never committed a crime. No, errar es de humanos. To make a mistake is a human thing. Esa es la actitud That's the attitude de un hipócrita que no quiere arreglarse. of a hypocrite that doesn't want to get fixed up. Porque tenemos que reconocer nuestra falla. Because we have to recognize our faults. Es mi culpa, yo It's my estoy fault. mal. I'm wrong. En una ocasión, un doctor de la ley vino a hablar con Jesús. On occasion, a doctor of the law came to speak with Jesus. ¿Recuerdan esta historia? Do you remember this story? Cuando este hombre trató de hacerle una pregunta When al this Señor. man tried to ask a question to the Y le Lord. dijo, Señor, He said, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Lord, what do I have to do to inherit eternal life? Y cuando usted lo lee, And when you read it, Jesús le contesta con otra pregunta. Jesus answers with another question. Y le dijo, ¿qué has leído tú acerca de eso? And say, what do you read about that? Y es muy hermoso porque la razón de que por qué Jesús lo And it's dijo. really beautiful. What the reason why Jesus said Porque it. ese hombre no estaba preguntando para saber. Because that man wasn't asking to know. Él no quería saber. He didn't want to Él know. quería demostrar que sabía. He wanted to show that he knew. Por eso es que Jesús le dio la oportunidad. That's why Jesus gave him the opportunity. Ok, levántate y predícanos. Okay, stand up and preach. Dinos lo que sabes. Tell us what you know. Entonces aquel hombre se paró So that man stood up. y dijo, He said, el libro de Deuteronomio dice, the book of Deuteronomy says, amarás a Dios con todo tu corazón you will love your God with all your heart, y a tu prójimo como a ti mismo. and your neighbor as thyself. Y se sentó. And he sat down. Ya ven que yo sí conozco. And he said, you see, I know. Entonces Jesús se levanta So Jesus stood up. y le dice algo que le golpeó muy fuerte And su he corazón. said something that hit really hard his heart. Él le dijo, He said, has dicho bien, You had said it right. haz esto y tendrás vida eterna. Do this, and you will have eternal life. Wow. Mhm. ¿Ve usted lo que Jesús le quiso decir? You see what Jesus was saying to him? Tú conoces la palabra. You know the Tú has word. leído mucho. You have read a Todos los lot. mensajes y toda la cinta. Every message, every tape. Pero, ¿qué es lo que estás viviendo de eso? But what are you living about that? Tú sabes mucho, You know a lot. pero no tienes nada de lo que sabes. But you don't have nothing of what you know. Tú sabes cómo recibir vida eterna You know how to receive eternal life, y no la tienes. and you don't have it. Wow. Haz lo que has dicho. Say what you had, do what you had said. Obedece tu mismo sermón. Obey your own sermon, Oh. Y entonces tendrás vida eterna. and then you will have everlasting life. Y aquel hombre se sintió tan avergonzado en And that, público. and that man felt so ashamed before the people. Porque él no podía decir que Jesús estaba mintiendo. Because he could not say that Jesus was lying. Porque delante de la palabra nadie puede ganar. Because before the word, nobody can win. La mirada de Jesús de seguro miró su corazón. The eyes of Jesus, and for sure, saw Y his eso heart. lo hizo sentir And that avergonzado. made him feel ashamed. Entonces buscó una manera de defenderse. So he found a way to defend. La Biblia dice, The Bible says, entonces para justificarse a sí mismo dijo, then to justify himself, he said, es que el problema es que yo no sé quién es mi prójimo. the issue is that I don't know who is my neighbor. Yo ya hubiera obedecido la I palabra, would have obeyed the word, pero already. el problema es que yo no sé quién es mi But the prójimo. issue is that I don't know who my neighbor is. Entonces Jesús le contó la historia del buen So samaritano Jesus told him the story of the Good Samaritan, y el hombre odiaba a los and samaritanos. the men hated the Samaritans. Mhm. Entonces ahí está tu prójimo. There's your neighbor. Ve y haz lo que has dicho y tendrás vida eterna. Do
Go and do what you had said, and you will have everlasting Ahora, life. mire esa actitud de ese hombre. Now look at this attitude of this man. Cuando una persona se siente que está correcta When a person feels that they're right, y de pronto usted le muestra que está haciendo algo mal, and all of a sudden you show them that they're doing something wrong, aquí va la manera de defenderse. this is the way to defend No, themselves. es que yo no sabía. No, I didn't know. Entonces vienen y dicen que es por ignorancia. Then they say that it's by ignorance. Entonces, no, yo cometí estas fallas, pero Yeah, I made a realmente mistake, but in yo no reality, sabía. I didn't know. La Biblia dice, The Bible says, Mateo 3:8. Matthew 3:8. Ya vamos a terminar. We're about to finish. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bring forth therefore fruits meet for O repentance. sea, el arrepentimiento debe producir frutos. The repentance has to produce a fruit. Frutos de Fruits. arrepentimiento. Fruits of repentance. ¿Qué es eso, hermano? What is that, my brother? Escuche. Listen. Esto es la exposición de las edades de la This iglesia. is the exposition of the seven church ages. La edad de Éfeso. The Ephesian church age. Ajá, dice el hermano Branham. Reverend says, ¿Cuál es el camino de vuelta? what is the way back? El camino es el camino del arrepentimiento. The way is the way of repentance. Si un pecador tiene que venir a Dios por medio de arrepentimiento, If a sinner has to come to God by way of repentance, entonces el tibio o el recaído tendrá que arrepentirse mucho más. then the lukewarm or backslider will have to repent that much more. Escuche eso, hermano. Si Listen to that, my brethren. piense, estamos hablando Think. de una persona que ha caído en pecado, We're speaking que about está a caminando en person pecado that is walking y in dice sin. que es cristiano. And they say that they're Esa Christians. persona cuando vino a Cristo That person, when they came to se Christ, arrepintió de sus pecados. they repent from their sins. A veces hay personas Sometimes there's people que se arrepienten muy that they profundamente repent really deeply. y hay personas que se arrepienten poco a poco. And there's people that repent little by little. Cada persona tiene una historia Every diferente. every person has a different Pero story. Dios nos acepta cuando nos arrepentimos. But God accepts us when we repent. Pero cuando una persona cae y se descarría, But when a person falls and gets away from el the path, hermano Branham dice que Brother tiene says que arrepentirse mucho más que that antes. Brother says that they have to repent much more than before. Arrepentirse, Repent, hacer frutos dignos de arrepentimiento. bring forth fruits meet for repentance. Demuéstrelo con su vida. Prove it by your life. Eso es lo que significa That's what frutos it de means. arrepentimiento. Fruits of repentance. Tenemos que demostrar con nuestra vida We have que to estamos show with our life arrepentidos. that we are repent. Así lo dijo el libro de los Hechos. That's what the book of Acts says. ¿Qué son los frutos? What are the fruits? Mire cómo lo dice Hechos 26:20. Look how Acts 26:20 Que says se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, that they should repent and turn to God haciendo obras dignas de and arrepentimiento. do works meet for O repentance. sea que con obras. It means with Tenemos works. que mostrar nuestro We arrepentimiento have to con show obras. our repentance with works. ¿Recuerdan ustedes a Zaqueo? Do you remember Zacchaeus? Aquel pequeño hombre que recibió little a man. Jesús en su casa. Who received Jesus in his home? Lucas 19:8. Luke 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: And Zacchaeus stood and said unto the Lord, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, lo devuelvo en 4 tantos. Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Acciones. Actions. Y Jesús le dijo: And Jesus said unto him, Hoy ha venido la salvación a Amen. esta casa. This day salvation come to this house. ¿Por qué dijo eso Jesús? Why did Jesus say that? Porque vio las obras del arrepentimiento. Because he saw the works of repentance. Oh, mire cómo actuaría un Zaqueo moderno. Look how Mother Zacchaeus will behave. Estas son cosas que ya no se predican. These are things that they don't preach any longer. Porque el arrepentimiento está quedando For olvidado. repentance is being forgotten. Redención en plenitud en gozo. Redemption in completeness in joy. Párrafo 149. Paragraph 149. Así que salgan de la condición muerta y despierten.
So get out of the dead condition and wake up. Sacúdanse así, despiértense. And just check you like that and wake up. Y lo primero, miras a tu alrededor y todo te parecerá And diferente. first thing you look around and everything will look different to you. Ese tipo al que tú no le hablabas, te apresurarás a llegar a él y a hablarle. That fellow that you wouldn't speak to, you'll hurry to get him and speak to him. ¿Quién tiene más enemigos que los cristianos? Who has more enemies than the Christians? Si los cristianos, con aquel yo no hablo, The con aquel Christians, yo no oh, hablo. I want to speak with him, I want to speak with him. ¿Cómo podemos conservar eso? How can we keep that? Dice el hermano Branham, si Branham usted says, acepta a Cristo hoy, If you accept Christ today, si usted se arrepiente delante del Señor, if you repent before the Lord, a aquella persona con la que usted no hablaba, usted va a ir a hablar. that person with the one you didn't speak, you will go and speak to him. Sí, Señor, eso es todo. Yes, sir, that's all. Dice él, y todas esas cosas que sacaron, dice, eso es todo. Todas esas cosas, esas viejas herramientas para llantas, ustedes las devolverán. Oh, all those things, take them all tire tools back. ¿Cuánta gente presta y no devuelve? How many people borrows and they don't give back? Entonces usted va a ir a devolver todo lo que prestó. So you will go and turn back everything that you borrowed. Y todas esas cosas que sacaron del hotel esa vez. And all the things that you took out of the hotel that time. Y esa toalla vieja que envolvieron alrededor de los cubiertos que tomaron de la mesa. And that old towel you wrap around the silverware you took off the table. Ustedes se apresurarán de vuelta a devolverlas. You'll hurry back to take it back. Seguro que ustedes lo harán. Sí, Señor. You sure will. Yes, sir. Eso les hará una nueva criatura en Cristo Jesús. It'll make you a new creature in Christ Jesus. El verdadero arrepentimiento. The true repentance. Oh, eso es verdad, hermano. That is true, my Los brethren. cristianos de antiguos The old Christians hacíamos esas cosas. will do these things. Porque nuestra conciencia despierta. Because our conscience gets Y awakened. no hay nada que uno desee más And there's not something that you desire the most que ponerse bien con Dios. than to be right with God. Se necesita la gracia de Dios You need the grace of God para arrepentirse. to be able to repent. Se necesita la gracia de Dios You para need the pedir grace of God perdón. to be able to ask forgiveness. Porque mucha gente no puede hacerlo. For many people cannot do it. Solo la gracia de Dios puede hacer eso. Only the grace of God can do those things. Pero esto vamos a estudiar el próximo But culto. this we're going to study in the next service. Pero también se necesita la gracia de Dios But also the grace of God is needed para perdonar al que ha fallado. to be able to forgive that one who has failed. A todo el mundo le llamas la atención. Everybody, it calls the attention of everyone. Esa parte de cortar al hermano caído. That part to cut the fallen brethren. Pero ese no es el final de esta But that's instrucción. not the end of the instruction. Jesús dijo, Jesus said, restaurad al tal. to restore such one. Estamos hablando de arrepentimiento, We're no speaking estamos about hablando de otra repentance. cosa. We're not speaking about anything else. Si una persona se arrepiente, If a person repents, debe ser completamente it restaurado. has to be fully restored. Porque si hay una persona For En if la there's a iglesia. person in the church que no lo perdona, who doesn't forgive that person, ella es el nuevo cáncer de la iglesia. she is the new cancer of the church. Vamos a estudiar eso en We're la going to study próxima. this in the next service. Eso es lo que la palabra de Dios dice. That's what the word of the Lord says. Ninguna raíz de amargura No root of bitterness que brote dentro de sus corazones that comes before thy hearts contamine toda la iglesia. contaminate the whole church. Oremos al Señor. Let us pray. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por tomar esta palabra. for taking this word. Hay cosas que son muy duras, There are things that are pero really harsh. te ruego, Señor, que nos enseñes estas cosas. But I ask you, Lord, to teach us these things. Porque nosotros necesitamos perdón todo el tiempo. Because we need forgiveness all the time. Necesitamos arrepentirnos todo el We need to tiempo. repent ourselves all the time. Pablo dijo, cada Paul día said, muero, every day I'll die. cada día me arrepiento Every day I repent de todas mis fallas. of all my faults. Padre, es la única manera de alcanzar
tu sangre, Señor. Father, it's the only way to reach your blood. Bendíganos a todos, Bless us all. para que seamos sinceros en todo lo que For hacemos. us to be sincere in everything that we do. Padre, que podamos venir delante de ti con un corazón limpio. That we may come before you with a clean heart. Bendiga a mis hermanos y Bless my hermanas. brothers and sisters. Enséñanos tu palabra en nuestro corazón. Teach us your word in our hearts. Padre, bendiga a mi hermano Pedro y su familia. Bless my brother Peter and his family, Si Lord. ellos van a regresar hoy hasta su If casa, they're going to come back to their house today, cuídalos, protégelos. take care of them, protect them, Y, Lord. y permite que lleguen bien hasta su casa. And allow them to get safely to their house. Bendice a nuestra hermana, Señor. Bless our sister, O Pon tu Lord. mano sobre ella. Place your hand behind Hazle her saber and let her know que hay poder en la sangre de that there's Cristo. power in the blood of Que Christ. no hay nada imposible para That ti, there's Señor. nothing impossible for you, Que tú Lord. eres Dios que sana todas nuestras That you are dolencias. God that heal all our disease. No importa cuánto tiempo ha sufrido. It doesn't matter how long she has Tú suffered. tienes poder para levantarla, You have power to raise her para up, darle vida, to Señor, give her y life salud and health y felicidad, and happiness. porque para eso moriste en la cruz, Because for that you died in the para cross. perdonar nuestros To pecados forgive our y sins sanar nuestras and to enfermedades. heal our diseases. Es tu promesa, Is Señor. your promise, Lord. Bendiga a mis hermanos y Bless my hermanas brothers and sisters. en el nombre del Señor In the name of the Lord Jesucristo. Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor les bendiga y May les the Lord guarde bless you all a and keep cada you uno. safe to every single one of you. Amén. Amen.